experiencia, y no quiero que se me diga, esto es una visión excluyente de los dirigentes de mucha tradición. No, yo no estoy hablando de eso. Que, digamos, también votar por opciones que no estaban en la oferta electoral en las municipales, porque Leonel Fernández no estaba de candidato en las municipales. Y hay un voto importante que es un voto de Leonel. Eso y otro cambian. Rafael, ¿quién iba a decir en septiembre del 19 que Luis Abinader iba a ser presidente? Correcto. Y eso fue en cuestión de meses, alianza. Cuenta lo que pasó en Santo Domingo Este. Santo Domingo Este un Twitter muy interesante. Es un caso de lo que resulta cuando se elige al candidato equivocado. Y voy a ser responsable alrededor de eso. Y si se quieren poner bravos en mi partido, que se pongan bravos. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Rafael Paz, una persona que viene del sector privado y que tiene muchísimos méritos profesionales, es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, secretario general del distrito y también candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Muchísimas gracias, Rafael. Ramón, agradecido. Qué gusto estar contigo aquí y con Jacqueline y tener días. la oportunidad de compartir con ese público maravilloso que te sigue, que es un público entusiasta y que no se va de su casa si no escucha este espacio. Público inteligente. Público muy inteligente, así que mi respeto para todos ustedes. Gracias. Rafael, una síntesis de tu opinión sobre el discurso del presidente, sobre la rendición de memoria. Mira, Ramón, yo quiero enfocar mi análisis de una manera un tanto distinta. Tradicionalmente la gente espera que un dirigente de la oposición lo que haga sea atacar el discurso del presidente. Como mi historia es un poquito distinta y he tenido la oportunidad de evaluar los discursos presidenciales desde una perspectiva de representación sectorial, yo trato de hacer el ejercicio más justo posible. Te voy a decir por qué. Porque quien habla no es un dirigente político, es el presidente de la República. Y los dominicanos siempre tenemos la esperanza de que hayan logros y tenemos el deseo de que el país eche para adelante. Y cuando hay cosas buenas que ocurren durante un año y durante una gestión, hay que reconocerlas y hay que celebrarlas. Usted puede ser de la oposición y eso no le quita fortaleza a su argumento. En un discurso hay luces y sombras y yo creo que en el discurso del presidente hay luces y sombras. Las luces, evidentemente, o las cosas que a mí más me agradaron de su discurso son los resultados en temas de vivienda, por ejemplo. Yo creo que es una inversión importante e inteligente que lleva dignidad al pueblo dominicano. Temas vinculados, por ejemplo, a la inversión en el sector agua, creo que es positivo. Lo que ocurrió con el sector turismo también es una buena noticia para la República Dominicana. Y otros temas como la facilitación del comercio y el programa 24 horas, aduanas en 24 horas, que es el resultado de una continuidad de Estado que se inició con los trabajos del Consejo Nacional de Competitividad que nosotros lideramos. Entonces, también hay cambios importantes y giros importantes en lo que era la postura original del presidente Luis Abinader. El reconocimiento a la importancia de Punta Catalina, por ejemplo, es un giro de 180 grados en lo que era su posición original y significa que el presidente ha ido entendiendo y se ha hecho racional alrededor de una de las inversiones estratégicas más importantes que ha desarrollado la República Dominicana. El metro de Santo Domingo y Punta Catalina son dos grandes inversiones muy criticadas por la oposición del momento, que son hoy los que gobiernan casualmente, y que han tenido que reconocer que han transformado, una, la fisonomía del transporte y la vida de los capitaleños, y la otra, la fisonomía del sector eléctrico. Ahora, hay temas que el presidente manejó o de forma muy parcial, limitada, y donde no se refirió a temas que son preocupantes para el país, que tienen que ser abordados y que son fundamentales para la República Dominicana y que yo creo que constituyen las principales sombras, no de su discurso, porque el discurso de un presidente es su discurso, sobre su gestión, sobre este año de gestión y estos 3 años de gestión. Y yo lo tengo muy bien identificado cada uno de ellos. El primero, el tema de la deuda pública. El presidente recurre a el uso de el porcentaje del PIB como referencia para medir el avance o no de la deuda. Y usa un juego en sus palabras que me parece que hacen que su abordaje no sea certero ni correcto ni honesto con el pueblo dominicano. El presidente tiene que decir, como dijo respecto a los 3 países que citó, que fueron
Estados Unidos, España y Japón. El presidente debió utilizar el dato del año 2019 en la República Dominicana para que el pueblo entendiera cómo avanzó la deuda pública durante este gobierno. La deuda pública desde el 19 se ha aumentado en un 56%, pasando de aproximadamente unos 47.000 millones de pesos a unos 74.000 millones de dólares, de dólares. Un aumento significativo, monto que en su gobierno, o sea, en su gobierno, se han adquirido endeudamientos por el orden de los 24.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares, pero han sido por lo menos 15.000 que se han adicionado al monto de la deuda total. El presidente habla de la deuda con relación al PIB, pero no habla de la deuda per cápita. La deuda pública per cápita, cuando Abinader llegó al gobierno, eran aproximadamente unos 4.800.000 dólares por dominicano. Hoy son más de 6.700.000 dólares por dominicano. Por persona. Por persona. Entonces, ¿qué significa eso? Que ha aumentado de manera significativa por encima de un 50%. Estamos hablando de un 54%. Y ese dinero lo van a tener que pagar nuestros hijos. Pero no nuestros hijos y nuestros nietos solamente. Es que el pago de intereses como porcentaje de los ingresos tributarios está por encima del 20% al día de hoy. Entonces, ¿por qué el presidente utiliza un abordaje simple del tema? Es sencillo, Ramón, porque el presidente está ocultando lo que serán sus verdaderas intenciones. Si el presidente Abinader se reelige, su equipo ya tiene bajo la manga una reforma fiscal que será sometida al inicio de su nueva administración. Por eso el presidente trata el tema del endeudamiento de forma ligera y se remite solamente a su vinculación con el Producto Interno Bruto. Pero Rafael, el tema de la reforma fiscal es un tema que está pendiente y que todos los candidatos presidenciales actuales están de acuerdo de que ese es un tema que debe ser abordado y que es una tarea pendiente que quedó de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que no matter what, es decir, no importa lo que ocurra o en qué condición esté el país, tendrá que afrontar esa reforma conjuntamente con otras que serán pesadas para el país, para el empresariado y para la población, pero parece que no la despinta nadie. Bueno, si se hubiera cumplido con lo que establecía el programa de gobierno del presidente Abinader de reducir el gasto público y de eficientizarlo y de mantener la proporción de inversión pública que había sido natural en la República Dominicana, no hubiéramos tenido que recurrir a una reforma en la magnitud de la que pretende este gobierno. O sea, el tema está en que es hoy muy fácil decir, eso era un compromiso pendiente de los gobiernos anteriores o de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero si el presidente hubiera cumplido con su programa de gobierno en la parte económica, la magnitud de cualquier ajuste tendría que ser menor. Eso con relación al tema deuda pública. Hay otro tema importante que el presidente obvió en sus palabras. El presidente hizo una panorámica del sector generación dentro del sector eléctrico y destacó los avances que nosotros saludamos, porque es importante que se siga diversificando la matriz, que apostemos a las energías renovables, que sigamos expandiendo las fuentes de generación energética baratas, sin exclusiones. Punta Catalina ha demostrado que el carbón es una opción, por ejemplo, pero a lo que no se refirió el presidente fue al aumento de las pérdidas del sector distribución, que ha sido, digamos, uno de los mayores pecados de esta administración. ¿Por qué? Porque República Dominicana venía en un proceso progresivo de reducción de pérdidas. Ya estaba por debajo, en la prepandemia, por debajo de un 30% de pérdidas técnicas y no técnicas. Hoy las pérdidas rondan el 40%, lo que implica que ha habido un deterioro en la gestión de las sedes y eso ha implicado que la reducción del subsidio eléctrico no haya llegado a los niveles a que debía llegar y el equilibrio financiero de las sedes no esté en un nivel, digamos, apropiado. ¿Qué significa esto? Que los miles de millones, los cientos de millones de dólares
que hay que destinar a este concepto derivado de la ineficiencia no se pueden utilizar ni en salud, ni en educación, ni en los servicios sociales que debe proveer el Estado dominicano. El tercer componente, que es un punto oscuro este año, es el efecto que tuvo en las exportaciones nacionales, según los informes oficiales, el cierre comercial de la frontera con Haití. El gobierno cometió un exceso en las medidas de respuesta a la construcción del canal y la evidencia lo demuestra. Lo que correspondía era un cierre migratorio de la frontera y reforzar la seguridad. Pero el gobierno se propinó un autogol, dando aquiescencia y cumplimiento a lo que había sido una agenda de años de los sectores comerciales haitianos, que era hacer colapsar el comercio entre los dos países. Ese cierre comercial de la frontera lo que generó fue oportunidades de cientos de millones de dólares para comerciantes haitianos que comenzaron a buscar los productos en otros mercados y a importarlo a través de otras vías, en detrimento del aparato productivo nacional que tenía ese mercado seguro. ¿Qué implicó esto? Según las cifras oficiales, y voy a citar los datos concretos, porque nosotros hablamos con datos, las exportaciones se redujeron en una proporción. Las exportaciones agrícolas se redujeron en un 6.3% y las exportaciones industriales se redujeron en un 17.9%. Significa que el cierre comercial de la frontera le implicó a la República Dominicana la pérdida de aproximadamente unos 300 millones de dólares solamente entre el mes de septiembre del año 2023 y este mes de febrero del año 2024. Pero dice el ministro de Industria y Comercio que ha mejorado muchísimo y que ya está en los niveles antiguos el comercio con Haití. Bueno, eso es lo que dice el ministro de Industria, lo que dicen los datos del propio gobierno en los informes oficiales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y en los informes del Banco Central es que hubo una reducción de un 17% de las exportaciones de manufactura y un 6.9% de las exportaciones de productos agropecuarios. Y eso es el resultado de una mala gestión del conflicto, porque el gobierno, en vez de recurrir a la vía diplomática, que era lo que le estaba sugiriendo la oposición, decidió tomar medidas extremas que al final terminaron afectando económicamente a la República Dominicana. Y lo peor no es eso, porque a veces tú sacrificas lo económico por un fin, digamos, mayor, ¿verdad?, como es la defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales. Pero si usted me hubiera dicho que se hubiera detenido la construcción del canal, pero no se detuvo. O sea, la moderación o la cierta moderación que han tenido en las últimas semanas el gobierno haitiano es el resultado de lo que han producido los organismos internacionales y el diálogo diplomático. Las decisiones que nosotros tomamos, lo único que sirvió fue para estimular el nacionalismo haitiano y unir a sectores que no se habían unido en contra de la República Dominicana. Entonces, fue, digamos, un ejemplo de medidas desacertadas tomadas por el gobierno a las que el presidente tiene que dar una respuesta. Y yo no sé si el escenario es el discurso o no el discurso. Es que tiene que haber tiene que asumir responsabilidad por esta mala actuación el gobierno dominicano. Otro elemento que este año, digamos, se espera una respuesta de parte del gobierno y que el presidente no abordó en su rendición de cuentas, es la aprobación de una ley que es muy importante para dominicanos, para muchas familias que tienen que lidiar con situaciones emocionales y costos enormes, y que el Poder Ejecutivo está llamado a emitir su reglamento. Había un plazo de ley y todavía a la fecha ese reglamento no ha sido emitido. ¿De cuál estamos hablando? La ley de protección a las personas que están dentro del trauma del espectro autista. Esa ley fue aprobada el año pasado. Se dio un plazo legal de 120 días para emitir el reglamento y el presidente no ha emitido ese reglamento. Yo quiero aprovechar esta participación para reiterar un llamado que ya hice en una ocasión anterior. Señor presidente, yo sé que usted está monitoreando este programa. Por favor, emita el reglamento de la ley de protección a las personas que tienen el trauma del espectro autista. Esto
toca muy de cerca a familias dominicanas que sufren por la falta de apoyo del Estado dominicano y por la falta de apoyo, sobre todo en la parte económica. Son costos enormes y emocionales que tienen que soportar familias dominicanas. Y otro aspecto muy importante, Ramón, al que el presidente le vuelve a dar el mismo tratamiento del inicio de su gobierno. El presidente, en su programa de gobierno, en su discurso inaugural, en su primer discurso de rendición de cuentas de un año completo, que es el que hizo en el Palacio el 16 de agosto del año 2021, le dijo a los capitaleños que iba a iniciar la construcción del monorriel de Santo Domingo. Y lo que han recibido los capitaleños es, en cada rendición de cuentas, la misma promesa y la posposición del tema. Ahora no es en este gobierno, ahora va a ser a final de este periodo que se va a iniciar la construcción. Entonces, los capitaleños se siguen quedando en visto con una inversión en infraestructura de transporte que es esencial, pero además se lo anuncian de manera limitada. Porque el monorriel de Santo Domingo no solo debe ir de la Churchill hasta la Independencia, o sea, desde la Kennedy hasta la Independencia en la Churchill, debe tocar la zona de los kilómetros, que es una de las zonas más densamente pobladas de la capital y donde hay mayores problemas de aglomeración y salida de vehículos que impactan todo el Distrito Nacional. Rafael, magnífica síntesis. Vamos a una breve pausa, volvemos porque hay otros temas calientes del momento que tenemos que tratar. Volvemos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Rafael Paz, que viene de posiciones importantes del sector privado y también público. Es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y candidato a diputado de la circunscripción número 1 de esa misma organización política. Rafael, después del 18 de febrero, en las elecciones municipales, como vimos el mapa azul dominado por el PRM y el reto que significa para la oposición las elecciones de mayo, no solamente en términos presidenciales, sino también en términos legislativos. Ustedes se anunció ayer una unificación de candidaturas con el Partido de la Liberación Dominicana y yo quiero preguntarte cómo tú ves ese escenario para el 19 de mayo, después de lo que pasó el 18 de febrero. Mira, independientemente de cómo se llegó a ese resultado y sin entrar en consideraciones al respecto, porque ya tanto mi partido como la oposición se ha referido a ese aspecto, yo sí te digo que un resultado electoral obliga a una fuerza política a revisar su estrategia, Claro. a revisar su mensaje. Eso es lo inteligente. Y a revisar los actores que tienen primera línea dando la cara por esa estrategia y por esos mensajes. Mi recomendación a mi partido siempre ha sido dar espacio a una cantidad enorme de jóvenes dirigentes que hay a nivel nacional que tienen mucha energía para completar una campaña dinámica, enérgica y poderosa alrededor de un líder probado de la República Dominicana que ha demostrado en sus gestiones que es una persona de resultados positivos para el pueblo, que es el doctor Leonel Fernández. Y he dicho que esa combinación entre ese liderazgo indiscutible de Leonel, esa capacidad que tiene de conceptualizar sobre los temas nacionales y de implementar medidas que transformen junto con una nueva generación, es una receta imbatible que si se aplica con inteligencia puede cambiar de manera significativa. ¿Pero eso a través de los candidatos o de los mismos dirigentes del partido? Yo creo que debe ser una combinación. Hay muchos jóvenes y muchos dirigentes también de experiencia y no quiero que se me diga, esto es una visión excluyente de los dirigentes de mucha tradición. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de combinaciones inteligentes que nos permitan conectar con lo que está demandando la sociedad de hoy. Y eso es una combinación entre jóvenes candidatos y entre candidatos de mucha popularidad en distintos territorios, también con los equipos técnicos y los equipos de campaña y lo que son, digamos, los operativos principales de las candidaturas. Yo creo que nosotros tenemos una paleta enorme de liderazgos dentro de la organización que deben tomar un plano mucho más dinámico. Nosotros haremos nuestra parte desde nuestra candidatura a diputado en la circunscripción 1 y desde nuestro rol como secretario general del Distrito Nacional para que eso, digamos,
en lo que a nosotros corresponde se concrete. Una campaña moderna, una campaña de propuestas, una campaña limpia, una campaña en conexión con las causas del pueblo dominicano. Yo siento que hay un gran segmento de la población que también, aunque votó de una manera, al ver los resultados, entiende de que la desproporción a favor de una fuerza política puede afectar de manera sensible el equilibrio democrático. Y Sí. sé que hay personas que en estas elecciones votó de una manera, quizás por una simpatía con algún candidato determinado, pero que ahora jugará al equilibrio y al contrapeso y a, digamos, también votar por opciones que no estaban en la oferta electoral en las municipales, porque Leonel Fernández no estaba de candidato en las municipales. Y hay un voto importante que es un voto de Leonel. Entonces, Pero ustedes no van se a ver... reflejó, porque entonces lo que sacó el PRM pudiera decirse que es de Abinader. ¿Dónde está el liderazgo de Leonel que no se reflejó en esas votaciones? Mira, yo te voy a decir algo. En cualquier caso, y en el caso de cualquier partido a nivel de Latinoamérica y en cualquier región, tener un crecimiento como el que tuvo la Fuerza del Pueblo en las votaciones municipales en el Distrito Nacional, por ejemplo, hubiera sido causa de celebración. La Fuerza del Pueblo en el año 2020, su votación municipal en el Distrito Nacional alcanzó un 3.88%. En esta ocasión se elevó a un 16%, lo que implica que fue un crecimiento exponencial de más de un 360% en términos de crecimiento electoral. Pero también tú tienes que analizar cuál es la conducta típica del votante de la Fuerza del Pueblo y del votante leonelista. En las elecciones de febrero del 2020, yo te dije que el resultado fue un 3.88% a favor de la Fuerza del Pueblo. Pero en las presidenciales, en el 2020 fue más de un 9%, significa que casi se triplicó la votación presidencial respecto a la municipal. Si eso se aplica en el caso de la capital, nosotros vamos a llegar al potencial que marcan las encuestas de Leonel Fernández en este territorio, que es un 45% de intención de voto. Y eso te genera un escenario de polarización en la capital con el presidente Luis Abinader. Yo apuesto a ese escenario, trabajaré por ese escenario, y lo que hay es que hacer los ajustes necesarios para que eso se concrete. La política es un ejercicio de construcción diaria, de definición de metas, de matemática electoral, de trabajo intenso. Y si se crean las condiciones, una situación puede cambiar dramáticamente. ¿Quién te iba a decir a ti en el 94, por ejemplo, cuando el PLD sacó un 13%, que en el 96 se iba a alzar con la presidencia de la República en una segunda vuelta? Las realidades políticas entre un proceso y otro cambian. Rafael, ¿quién iba a decir en septiembre del 19 que Luis Abinader iba a ser presidente? Correcto. Y eso fue en cuestión de meses. ¿Y quién te iba a decir que en un mismo proceso electoral... Es que nada más faltan 3 meses, sí, menos de 3 meses. Pero mira qué es lo que ocurre, Jacqueline. Y hoy los que están en el gobierno niegan este tipo de fenómenos porque no les conviene, pero se producen. Y el año 2016 es una muestra de eso. En un mismo proceso electoral, la gente es capaz de votar diferente en un mismo territorio. En el 2016, la gente votó en un 57% por David Collado, que era del PRM, a la alcaldía, y votó en un 54% a Reinaldo Pared como senador y en un casi 60% a Danilo Medina a la presidencia. Eso ocurrió en el año 2016. Entonces, asimismo, ese votante consciente tiene una vocación de votar distinto en procesos distintos y por candidatos distintos en este año 2024. Pero en otras poblaciones menos instruidas no es tan fácil la variabilidad. Ahí hay que hacer el trabajo. Y por eso la ampliación de la alianza en 25 territorios con candidatos a senadores comunes también va a ser un factor que va a motorizar eso, que lo va a motorizar. Recuerden algo, la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, en el Distrito Nacional no fue con un candidato de la Fuerza del Pueblo y eso motorizó el voto extrapartido. Se lo dio al Partido de la Liberación Dominicana. Hay una diferencia entre, por ejemplo, el voto a nivel de alcaldía, del alcalde y a nivel de los regidores. Nosotros en este territorio, nuestros regidores alcanzaron una mayor votación que los regidores del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, Domingo Contreras, que era el candidato alcalde de la Alianza, atrajo hacia su partido los votos extrapartidos que recolectó en el PRM, porque Carolina sacó menos votos que los regidores del PRM. Atención, atención, Carolina sacó por lo menos 13,000 votos menos que los regidores de su partido. Esos votos fueron a Domingo Contreras y marcaron en la casilla del PLD.
el candidato a alcalde de Opción Democrática sacó menos votos que los regidores de Opción Democrática, y los votantes del PRD que votaron en una proporción de 8.000 aproximadamente por los regidores, solamente 4.000 marcaron en la boleta del PRD, los demás marcaron en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, que era el que alcanzaba la alianza. Entonces, el que representaba la alianza. Cuenta lo que pasó en Santo Domingo Este. Santo Que tú Domingo hiciste un Este Twitter muy interesante. es un caso de lo que resulta cuando se elige al candidato equivocado. Y voy a ser responsable alrededor de eso. Y si se quieren poner bravos en mi partido, que se pongan bravos. Es un tema de convicción, la tenía antes de la elección y después de la elección. Los regidores sacaron casi 4 veces los votos que sacó el candidato alcalde. El alcalde, Así que la gente sabe diferenciar. Sabe diferenciar. El candidato alcalde sacó 12.000 votos y los regidores sacaron casi 40.000 votos. Si hubiéramos llevado un candidato alcalde a la altura de la circunstancia, la Fuerza del Pueblo alcanza sobre un 25% en la votación municipal. Esa falta de votación en el nivel de alcalde implicó que la Fuerza del Pueblo perdiera casi 30.000 votos en la votación nacional, lo que equivale casi a un punto porcentual. Entonces, tuvo consecuencias para la votación de la Fuerza del Pueblo, tanto en el territorio como a nivel del país. Rafael, brillante como siempre. Te felicito y me gusta tu discurso y tus posiciones responsables que hacen falta en los partidos políticos. Porque en los partidos políticos hay una tendencia a los presidentes decirle a todos, todo va muy bien, usted va muy bien, y hace falta gente que le diga la realidad. Así es, la política, Ramón, tiene que evolucionar. Yo estoy convencido de eso y trabajo para eso. Y como próximo diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, iremos con criterios claros, firmes, a favor de lo más conveniente para el pueblo dominicano, pero también a representar lo mejor de nuestro partido. Yo creo mucho en el ejercicio partidario, creo mucho en los principios que inspiraron el surgimiento de la Fuerza del Pueblo, creo en el liderazgo orientador de Leonel, pero las cosas que no se hagan bien dentro de mi propia organización siempre recibirán una palabra crítica, tanto a lo interno como, si es necesario, a lo externo, porque el proceso político es dinámico y todos tenemos una responsabilidad frente a la gente que confía en nosotros, que al final son los votantes. Excelente. Muchísimas gracias, Rafael Paz. Te esperamos varias veces de aquí a mayo, de aquí al 19. Gracias. Gracias. Gracias, Rafael. Nos vamos a comerciales. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.